que Rosanetti Barrios tiene que entrar a determinada hora para salir a determinada otra. Gracias, te saludo, Rosanetti. Déjame nada más rápidamente ir con Ernesto Fárez Santoscoy. ¿De qué nos hablas, Ernesto? Rápidamente, nada más sobre la inflación en Estados Unidos, salió el día de ayer ¿Y y cómo lo viste tú, por cierto? Que esperaban menos, ¿no? se esperaba en la inflación general 2.9 y salió 3.1. Bueno, pues estas centésimas arriba de la estimación y sobre todo arriba del 3, pues te pone en evidencia que sí, el proceso de desinflación está siendo, pues, pues, digamos, cuesta arriba. Y en lo que es la inflación subyacente, que es el dato más importante, pues ese anda en 3.9, pues está casi al doble de la meta de inflación. Y entonces, pues esto diluye totalmente las expectativas que había en el mercado de una posible reducción de tasas próximamente, ¿no? Ya el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, había descartado públicamente que en la próxima reunión de marzo pudiera hacerse esta reducción. Mucha gente estaba esperando que para mayo, ¿no? Pues con este dato de inflación no se ve fácil incluso que en mayo pudiera estarse tomando la decisión de iniciar el ciclo de baja en las tasas de interés. Nada más para rematar, mientras que en México sí la Junta de Gobierno se está inclinando por hacer una primera reducción en su tasa de interés, que está altísima, 11.25, la tasa de referencia, que es la tasa un día, para el próximo mes de marzo, y adelantarse en este ciclo de baja a la Reserva Federal. Sí, A pesar porque, de que aquí también la inflación está no nada más dejando de bajar, sino disparándose, ¿no? sí, porque Banco de México se adelantó en el ciclo de alza y ahora tiene, digamos, la mano en adelantarse en el ciclo de baja, ¿no? Así De es. Si bien reducción. sí aquí la tasa real está exageradamente alta, ¿no? Seis puntos de tasa real. Eh, de todos modos, me parece que estar iniciando un ciclo de baja cuando la inflación va para arriba no es lo más conveniente, pero bueno, me parece que aquí también juega un poco la cuestión política. Bueno, oye, ¿me podrías, sé que, y te ofrezco una disculpa por pedirte esto al aire, ¿podríamos conectarnos como eso a las 7:35 Sí, cómo no. para un asunto que tiene que ver con Pemex, que iniciamos Sí, ahorita sí, cómo vamos no. a iniciar con Rosanetti? Si quieres incluso escuchar a Rosanetti, que es una Con voz todo gusto. experta, para que veas más o menos por dónde va el asunto, porque ayer el presidente, gracias Ernesto, ayer el presidente emitió un decreto en el que le exenta o le quita obligación de pagar ciertos derechos a la empresa petrolera. Se habla de aproximadamente 4.100 millones de dólares. Es una cantidad, 86.6 mil millones de pesos de condonación de impuestos, digamos, en los pasados 4 meses, los últimos tres del 2023 más enero del 2024. Y se ha hablado recientemente de la necesidad de un nuevo plan de negocios porque las empresas calificadoras están, digamos, muy nerviosas de que Pemex está quebrado. Y dice, Ujú, se va a ir entre las patas al Estado mexicano, al ujú. gobierno mexicano, al país en su conjunto. Entonces le dijimos, yo dije, Rosanetti, desde que yo dije, este asunto le corresponde al despacho a la ventanilla de Rosanetti Barrios, a quien saludo con mucho cariño y Buen mucho día. respeto, Rosanetti. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Qué gusto estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación. Saludo, Ernesto, con mucho cariño. ¿Qué tal, Ojalá, voy a Rosana? intentar escucharte porque me interesa mucho tu opinión, pero a sus órdenes. A ver, si no te la mandamos a tu WhatsApp, Sí. la síntesis de lo que nos diga Ernesto, porque Ernesto desde hace años está diciendo que hagamos algo, que dividamos a Pemex, el Pemex bueno y el Pemex malo. El Pemex malo lo administramos para que deje de existir y el Pemex bueno lo lanzamos para que tenga viabilidad de empresa para estatal. Bueno, le ha metido un dineral el gobierno Ujú. federal a Pemex y no sale adelante. A Sí, ver, ¿cómo ves la situación y qué se sí. requiere, Ok. Rosanetti? Pues mira, se requieren ajustes drásticos, importantes, dolorosos probablemente. Perdón. Algunos números rápido para empezar con esta plática. Efectivamente, Pemex ha recibido de los mexicanos entre enero de 2019 y septiembre de 2023 862 mil millones de pesos. Y lo que hemos obtenido como resultado de esa inversión son 1.1 billones de pérdidas.
Bueno, entonces ya ahí tenemos ese dinero completamente perdido. La deuda de Pemex, a quien se le obligó fundamentalmente a refinar, yo te diría que ahí es donde está la hemorragia importante, esta idea de, pues, ¿sabes qué? Hay que producir toda la gasolina que tenemos sin importar, al costo que sea, es lo que ha provocado fundamentalmente las pérdidas. Pues la llevó ya a no poderle pagar ni a sus proveedores, ni a sus acreedores financieros. Entonces hoy tenemos una empresa que pierde todos los días y que no le puede pagar absolutamente a nadie. Y esto ha provocado, digamos, que la estrategia que ha tomado el gobierno, me parece que específicamente Hacienda, que no se atreve nadie a decirle, señor presidente, está usted causando un hoyo gigantesco en las finanzas con esta necedad, ha sido, bueno, pues a ver, háganle como puedan, pero esto que aguante hasta las elecciones. Entonces se ha estado, digamos, tomando, lo único que se pudo hacer fue tomar deuda de corto plazo, pero eso ya está resultando insostenible, extraordinariamente cara. A Pemex se le vencen entre enero de 2024 y septiembre de 2024, y así lo ponen muy claramente a septiembre, te dejan claro de, bueno, yo hasta ahí respondo, 16.5 billones de dólares, 16.500 millones de dólares. Pero adicionalmente, por lo menos en el corte a septiembre de 2023, la deuda a proveedores sumaba también 17 billones de dólares, 17.000 millones de dólares. Entonces ya estamos hablando de 30 y tantos mil millones de dólares que tendrían pues que se deben, vamos a decir, entre hoy y septiembre. La medida que toma Hacienda, insisto, claramente en su desesperación porque esto no reviente, porque el presidente no está dispuesto a hacer ningún ajuste, particularmente que implicaría disminuir la producción de las refinerías, y pues ese es el corazón de su idea, lo voy a dejar ahí. Ha sido, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues tratar de pagar de corto plazo, y como ya no se puede seguir, o bueno, digamos, eso implicaría seguir tomando deuda, bueno, pues entonces que no nos dé ni un centavo ya, Pemex, lo cual abre un hoyo a las finanzas públicas. Al final hay un flujo de efectivo, ¿no? Entra el dinero del derecho de uso, de utilidad compartida, y se utiliza de X forma, ya no va a entrar. El dato que publicó Gabriel, bueno, que publicó Hacienda la semana ayer, es que ellos esperaban que con esta medida se pudiera, digamos, crear 10.000 millones de dólares de efectivo para Pemex. De todas maneras no alcanza para todo lo que acabo de decir, es decir, habría que probablemente, estoy especulando, probablemente estarían decididos a pagar los vencimientos de deuda extranjera, continuar revolviendo la deuda en moneda nacional que vence, es decir, seguirla tomando a corto plazo aunque esté muy cara, y a lo mejor alcanza para hacerle algún pago a los proveedores e inyectar un poco de oxígeno, porque ahí sí ya se están asfixiando muchísimas empresas. Muy bien, a lo mejor esta estrategia alcanza para llegar a las elecciones sin que algo explote definitivamente ahí. Sin embargo, mientras no haya un cambio en la estrategia de negocios, no va a pasar nada. ¿Y a qué me refiero entonces? Vamos a empezar por producción de crudo y gas. Pemex hoy produce 300,000 barriles de gas, de crudo, menos de lo que producía en enero de 2018. Al estar obligado a producir, lo voy a poner así, a la mayor velocidad posible, al sacarla de los beneficios de la participación de la iniciativa privada, Pemex está teniendo que explotar sus campos de una manera inadecuada. Entonces, para regresar ahí, necesita que la iniciativa privada la acompañe con la tecnología que le permitiría hacerlo de mejor manera y a menor costo, porque cada barril nuevo nos sale más caro. Es donde menos mal le va, pero no es que le esté yendo bien de ninguna manera. Después, en materia de gas, pues es inútil, simplemente ahí están quemando o perdiendo simplemente una gran parte del valor de ese gas, que por cierto es de los mexicanos. Y luego están las refinerías, que aún, es decir, que están siendo obligadas a refinar perdiendo cantidades monstruosas de dinero, y ni por asomo
estamos cerca de producir toda la gasolina y el diésel que necesitamos. Entonces, la famosa soberanía es una de las gigantescas mentiras de esta administración que nos han costado todas las pérdidas de Pemex que estoy mencionando. No solamente ha sido caro, ha sido inútil. Seguimos dependiendo y vamos a depender de las importaciones. Por otro lado, pues tenemos una deuda laboral que como que a nadie le preocupa porque no son vencimientos de corto plazo, pero es una deuda laboral ahí que crece y crece y crece, que representa 5 puntos del PIB nada más. Y es un esquema que no se puede, digamos, que al final, si tú quieres transformar a Pemex, vas a tener que sentarte con el sindicato y hablar honestamente y decirle, señores, esto ya quebró, es insostenible. A ver qué podemos hacer para sacar adelante a esta empresa. Entonces tienes además esa deuda laboral y ni hablar de la gobernanza. Cuando el director general de Pemex lo nombra el presidente y no lo puede correr nadie, independientemente de los resultados que da, pues tienes una gobernanza absolutamente débil. Si te va bien, tendrás a una presidenta capaz, que nombrará a alguien capaz. Pero si te va mal, como nos está yendo ahorita, pues te nombran a alguien que no tiene capacidad, simple y sencillamente, que está siguiendo las instrucciones de quien tampoco tiene idea de cómo se opera una empresa petrolera y ya la quebraron. Entonces, mi expectativa es que esta administración, la de López Obrador, no va a hacer absolutamente nada, no se va a corregir. Insisto, estas maromas financieras costosísimas para México, creo, buscan ganar elecciones y ya le tocará a quien sigue. Quien siga tiene que tener la libertad, digamos, intelectual, operativa, de liderazgo, como para tomar una decisión inmediata, que es paren la hemorragia. Parar la hemorragia no significa más que refinar lo menos posible, mientras decides qué hacer con las refinerías. Y eso, desde mi punto de vista, pues hay una candidata que jamás no cuenta con esa capacidad, ¿no? Con esa independencia. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que si no paras eso, si no contradices de frente esta decisión de hay que ponerse a refinar a todo vapor, aunque se pierda, difícilmente vas a poder empezar a replantear a Pemex, ¿no? Son metas, son alcances muy complejos. Dependiendo de lo que alcancen a hacer, que insisto, ya comenté que creo que van a hacer el resto de aquí a septiembre, pues se vería en qué estado real termina la deuda. Pero la deuda, sobre todo la de proveedores, desde mi punto de vista, es absolutamente insostenible ya. Hay que ser creativos, hay que quitarse de tabús, ¿no? De ataduras mentales, con esta lógica de no tiene nadie, ningún privado puede participar, y buscar la forma en que la iniciativa privada termine salvando nuestra industria petrolera. O sea, sí, tú le ves salida. Muy dolorosa, pero sí. Es decir, incluyendo, ojo, pues que a lo mejor hay que hacer algo particular con parte de la deuda. O sea, son cosas, o sea, Lo ya no hay para señalas, atrás. es un dineral lo que dicen los compromisos, 32,000 millones de dólares en Exacto. este año. Uh-huh. Suma. Ah, entonces, bueno, pues es insostenible. O sea, Ya, el hecho de que lo haya exentado de los derechos de utilidad compartida que estaban en el sí. 65 y hoy están en 35, ¿no? Ese porcentaje. Ajá, y ahora están en cero, digamos, sí. Y ahorita ya no está, ahorita ya no paga, pues, o sea, no fue una generosa cesión, sino una necesidad, o sea, debo de entender. Absolutamente. eh, Para tratar de que el soberano no tome más, porque la única forma es, pues yo tomo deuda, tomo el dinero y te lo doy y tú pagas lo que está por vencer. Decide no hacer esto, y entonces, bueno, muy bien, ya no me des ni un peso, pero eso utilízalo para, insisto, desde mi punto de vista, será para pagar los vencimientos de la deuda de moneda extranjera y algo de proveedores, porque los proveedores están asfixiando. Esto ya tomó tintes dramáticos, donde hay proveedores muy importantes digamos, que si se retiran,
pueden afectar de una manera importante la producción de crudo. Y por otro lado hay empresas no, digamos, de ahí se desprende toda una cadena de valor, en donde hay empresas mucho más pequeñas que literalmente las estás matando. Oye, antes de despedirte, porque sé, y esa es parte de mi responsabilidad, de que yo te tengo que liberar porque tienes otros compromisos con otros medios de comunicación y no voy a ahorcarte, por supuesto. ¿Te disgustaría tener, le pido a Ernesto que nos dé 3 minutos para que te vayas Claro. con un punto de vista que me parece interesante, Ernesto? Excelente análisis, Gracias. Rosanetti. Muchas Nada más, yo agregaría, si haces las cuentas como las has hecho, oye, si hay 16,000 millones de dólares de vencimientos de deuda financiera y ya traes 17, 18,000 millones de deuda vencida a proveedores, esta medida vuelve a ser una aspirina que no alcanza, ni siquiera para la deuda financiera. Entonces, me parece que sí hay que hacer algo adicional de forma inmediata para poder solucionar esto. Este gobierno no lo va a hacer. La comunicación entre el secretario de Hacienda y Pemex está completamente rota, ¿no? Y el secretario de Hacienda solamente ve la deuda financiera y toma las acciones correspondientes para que se puedan pagar los bonos, los créditos bancarios, y punto. La deuda a proveedores, esta cantidad que hablo de 17, 18,000 millones de dólares, es deuda que ya está vencida, que tiene 6 meses de vencida, que tiene más o menos unos 10 meses de que el proveedor exigió el pago. Pemex le dio lo que se llama un código, ya te voy a pagar, un COPADE. Bueno, pues a 60 días, ya pasaron los 60 días, ya está vencida. 6 meses después, todavía sigue sin pagarse. Entonces Bueno, ya no le quieren aceptar más órdenes, ¿no? Este asunto exige un planteamiento fino. Si te parece bien, Rosanetti, planteamos una mesa próximamente en la que, es más, para que veas la importancia que tienes y que justificadamente se te otorga en este programa. Vamos a ver tu agenda, cuando puedes y Muchas gracias. cuando puedas lo hacemos para que estés presente, para hablar específicamente del caso de Pemex. Armamos una mesa en donde puedas participar, ciertamente. Te lo agradeceremos mucho. Si puede ser en esta semana, si no, a principios del entrante, porque pues finalmente el tema seguirá vigente en estos días. Te agradezco mucho por esta parte que estés aquí. ¿A ti quieres mencionarnos algo? Sí, solamente recordar al auditorio que desde mi punto de vista el riesgo que trae Pemex a las finanzas públicas es probablemente el más grave de todos. Digo, hay tantas cosas por cuales estar preocupadas, pero la exigencia, digamos, el impacto que esto puede tener sobre el riesgo soberano, bueno, eso quedó claramente ligado, digamos, desde 2019. Entonces, en la medida en que no se corrija nada de manera estructural, el riesgo país sigue amenazado. Y destacar, insisto, que todo esto ha sido por el capricho de una sola persona y que las promesas que acompañaron a ese capricho, que eran soberanía y gasolina a 10 pesos, resultaron 2 gigantescas mentiras. Estamos más que lejos de esas metas. Solamente eso. Muchas gracias Bien. por la invitación. Al contrario, Rosanetti, nos ponemos de acuerdo para ver cuándo nos puedes ayudar para una mesa, por lo menos de unos 40 minutos, que pueda ser necesario para escuchar tu punto de vista, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Muchas gracias. Qué gracias. gusto saludarlos a todos. Igualmente, Adiós. Hasta hacemos luego. una pausa. Se ha